va a pasar en el caso de lo que mencionábamos, ¿no? Gustavo López Ángel, con el caso del 8 de marzo. El 8 de marzo también sí, otro 10 de mayo, ¿no? Otro ícono de la lucha feminista que había sido roto en su esencia, pues en estas expresiones, ¿no? Donde las figuras masculinas son las que toman la batuta, sin leer un poco, adentrarse un poco para enterarse de en qué consiste, ¿no? Que es una gesta del movimiento sindicalista, ¿no? Las compañeras, ¿no? Y que son también igual es la expresión de la brutalidad, ¿no? De la que se comete, ¿no? También una masacre, ¿no? Contra las compañeras costureras, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces tenemos nosotros también un elemento muy relevante que incluso va a dar pie aquí en México a partir del temblor del 85, y te acordarás de estos talleres que había de costura donde mueren aplastadas, ¿no? También una gran cantidad de mujeres, ¿no? Que estaban laborando, ¿no? En el centro, ¿no? Y por Pino Suárez, exactamente. Es parte de toda de estos elementos de la iconografía, ¿no? De género, ¿no? Que se han ido construyendo, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, yo regreso precisamente al año del 73. Aquí José Goldenberg nos describe, pues, en este texto, que gran parte de las mujeres, un 10 de mayo, se congregan precisamente en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México y exigían tres cosas, ¿no? Tres cosas. Una, la no violencia dentro de los hogares, no tener violencia, en ese momento se llama violencia intrafamiliar. Y ahí hay pues una polémica también en el momento de mencionarlo como violencia intrafamiliar, que es ya dentro del seno, es decir, si yo me salgo de ahí ya no es violencia, ya no hay violencia, o sea, si yo encontraba a mi pareja y la golpeaba en la calle, no era violencia intrafamiliar. Y este concepto obviamente va a evolucionar y lo van a cambiar precisamente a violencia familiar. Y entonces la van a describir, o se describe, como todo acto dentro y fuera del hogar. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí? Pues es parentesco, consanguíneo, es esta conexión obviamente conyugal, para que pueda llamársele violencia familiar, ¿no? Y entonces pueden ir a mi trabajo, puedo ser agredido, entonces por parte de mi pareja, y entonces ya se le considera como violencia familiar. Y entonces estas mujeres del 73, de un 10 de mayo, precisamente exigen este tipo de cosas: no violencia dentro de los hogares, tomar decisiones sobre su cuerpo, es decir, cuántos hijos tener, y eso implicaba también educación sexual, y finalmente estar en la toma de decisiones. Y estar en la toma de decisiones significaba estar en cualquiera de los puestos públicos donde se toman estas decisiones, ¿no? Finalmente no tiene tanto eco ese movimiento, se queda ahí y no vamos a ver, digamos, o sea, sí hay varios movimientos, por supuesto, que van a ir después de este año, pero prácticamente hasta finales de los años 90 vamos a poder ir observando este tipo de cosas. Una mujer no podía, por ejemplo, demandar al marido por violencia sexual. ¿Por qué? Porque era parte del cónyuge y entonces él podía ejercer esa violencia sexual sin ningún problema, ¿no? Y entonces aquellas mujeres que podían acudir a las diferentes estancias, ya fuera jurídica o de salud, en ambas la regresaba, ¿no? Y decía, cumpla con sus deberes maritales. Y entonces prácticamente finales de 1900, de los años 90, una mujer que es casada y recibe violencia sexual por parte del marido, entonces puede hacer esta demanda. Pero pasó muchísimo tiempo, ¿no? Y lo que vemos en esta parte como de esa igualdad sustantiva, pues es muy reciente, ¿no? Realmente esta cámara que tiene el 50-50, y que realmente no tenían el 50-50, había 251 hombres
y había 249 mujeres en la Cámara de Diputados, y que hay un convenio ahí para que la suplente pudiese entrar y fueran 250 y 250. Ese es el dato que yo tengo hasta ahorita. Habría que revisar exactamente ahorita cómo está esa cámara, pero entonces ahí ya ha pasado muchísimo tiempo, y lo que sí es interesante es seguir viendo estos datos de cómo si hay o encontramos pues datos donde las mujeres siguen siendo asesinadas en la calle, ¿no? Siguen siendo asesinadas. De hecho, en este sexenio que va de Andrés Manuel López Obrador, es el que ha tenido más un índice más alto en violencia hacia las mujeres, ¿no? Desaparición de las mujeres, digamos que se ha incrementado, ¿no? Y bueno, ahí hay que revisar esta pandemia